número 2 del exministro Ábalos ha sido detenido por lucrarse con la venta de mascarillas durante la pandemia del coronavirus. Este tipo, Koldo García, es un ejemplo de todo lo que no hay que ser en política. Un ejemplo de aprovechado que enchufó a varios familiares en el ministerio, que tiene condenas por agresión y que todo apunta a que utilizó la pandemia para enriquecerse. Igual que hicieron, por ejemplo, Luceño y Medina en el Ayuntamiento de Madrid o que hizo el hermano de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. Todos estos casos producen absoluta repugnancia y es inevitable pensar en por qué este trepa en concreto, Koldo García, estaba tan cerca de un ministro y lo imposible que resulta que el propio Ábalos diese su confianza a una persona como esta. Hoy vamos a analizar el que han bautizado como caso Koldo, pero antes me gustaría aclarar un par de cosas. Vamos allá. Nada más enterarme de la triste noticia, yo puse el siguiente tuit. Qué profundo asco me producen todos aquellos que maniobraron en lo peor de la pandemia para hacerse de oro a costa de especular con la necesidad de los españoles. Ratas que aprovecharon el dolor ajeno para sacar tajada. Y al mismo tiempo, ese mismo día subí un vídeo corto para mis redes sociales hablando de este caso. Hice esto porque evidentemente me parece que es importante denunciar siempre este tipo de situaciones y creo que tanto en mis tweets como en mis vídeos queda meridianamente claro que el caso de Koldo García me produce profunda repulsa. Igual que cada vez que veo que algún político hace algo como esto, sea de donde sea el político. Desde entonces he hablado 4 veces más de este tema, 5 con este vídeo, y sin embargo esto no ha impedido, y esto es alucinante, que un diputado por la Asamblea de Madrid y otro diputado a nivel nacional, que supongo que tienen mucho tiempo libre para ver lo que hago yo o dejo de hacer en redes sociales, me hayan increpado por Twitter por supuestamente no hablar del tema, como si yo fuese alguien con cargo público y salario público como ellos y le debiese explicaciones a nadie. Pero en fin, que luego más adelante en el vídeo hablaremos largo y tendido sobre estos dos diputados y la de tiempo libre que tienen para mirar lo que digo o dejo de decir en redes sociales, porque tiene tela, vais a alucinar. Pero por mi parte, de momento nada más. Simplemente quería que vieseis la clase de representantes que elige esta gente. Políticos, cargos públicos con salario público que me señalan a mí que soy un ciudadano cualquiera y no soy de ninguna organización política para, no sé, intentar hacer su discurso o justificar en ese momento o ese día su salario público. Es que lo que más me jode es que les estoy pagando el sueldo a estos dos sinvergüenzas para que vengan a mí a pedirme ejemplaridad contra una organización política en la que no milito, a la que no pertenezco, y cuando ellos mismos no lo tienen con el partido que representan y que les da de comer. Recordad a Pablo Casado, pero bueno, que enseguida hablamos de eso, no os preocupéis. En fin, vamos a empezar con el vídeo. Dicho todo lo anterior, atentos a las diferencias entre estas dos historias que voy a contaros. La semana pasada se detuvo a Koldo García por un fraude en la compra de mascarillas durante el peor momento de la pandemia. Para quienes aún no lo sepáis, esto es importante, ya que era el hombre de confianza del exministro José Luis Ábalos y además secretario de organización del Partido Socialista en aquel momento. Prácticamente al instante de conocer estas noticias empezamos a ver voces dentro del Partido Socialista pidiendo responsabilidades a Ábalos. Aquí, por ejemplo, tenemos a la vicepresidenta Primera Montero. Repugnancia y repulsa total a cualquier actuación que en momentos de pandemia donde se moría la gente haya podido aprovechar la coyuntura para enriquecerse. Yo sé lo que yo haría. Yo sé lo que yo haría. E incluso el propio presidente Pedro Sánchez ha llegado a decir que el que la hace la paga. Un gobierno que nació además de la necesidad de acabar con la corrupción de la anterior administración del gobierno del Partido Popular. Esa lucha contra la corrupción ha de ser implacable, venga de donde venga y caiga quien caiga. Transparencia absoluta hoy. Y el que la hace, la paga. Y hasta incluso yendo más allá de personalidades concretas dentro del Partido Socialista, mientras grababa este vídeo, el propio partido como organización le ha exigido su dimisión y que entregue el acta del partido, aunque de momento, bueno, Ábalos se ha resistido un poco. La Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista ha decidido, en su reunión de hoy, de esta mañana, por unanimidad, solicitar a José Luis Ábalos la entrega de su acta al Grupo Parlamentario Socialista. Por el momento esta historia acaba con la dimisión de Ábalos como presidente de la Comisión de Interior del Congreso y todavía no ha entregado su acta de diputado, pero todo está por ver. En cualquier caso, el Partido Socialista ha dicho que si no entregase su acta de diputado, que se va fuera del partido y se iría al grupo mixto. Es decir, han roto completamente lazos con él. Y eso con una persona que no está ni imputada, pero sí que tiene evidentemente responsabilidad política sobre lo que hacía evidentemente su número 2. Bueno, ni que decir las personas que estamos en un entorno progresista o de izquierdas, que todas hemos salido de manera unánime a decir que lo de Koldo García nos parece un escándalo asqueroso al nivel de lo que ocurrió con Ayuso y que al mismo tiempo Ábalos debería asumir su responsabilidad política que le toca. Es decir, no hay ni media duda al respecto de esto. Y frente a esta historia, en el otro lado, tenemos el siguiente caso. Casualmente, hace 2 años, por estas mismas fechas, precisamente de febrero, supimos que el gobierno de Ayuso adjudicó durante la pandemia un contrato a dedo con el hermano de la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, con el que se llevó una jugosísima comisión.
dimisión. Es decir, un contratito rápido para tu propio hermano siendo tú presidenta de la Comunidad de Madrid, con una comisión, bueno, de categoría. Bueno, pues en aquel caso, por fortuna, también hubo algunas voces que señalaron el escándalo desde dentro del Partido Popular, concretamente el presidente del Partido Popular de aquel momento. Más allá de que sea ilegal, que eso es algo que tendrá que decir un juez, la cuestión es si es entendible que el 1 de abril, cuando morían en España 700 personas, se puede contratar con tu hermana y recibir 300.000 euros de beneficio por vender más. Y al igual que ha pasado con el Partido Socialista Koldo y Ábalos ahora, pues el Partido Popular forzó una dimisión, salvo que la dimisión no fue la del cargo público salpicado por el escándalo de corrupción, sino de quien se atrevió a denunciar esa corrupción, es decir, que se cargaron a Pablo Casado. Y después de esta barbaridad, en la que, insisto, no la paga quien ha sido salpicado por el caso por un comportamiento vergonzoso de nepotismo, sino quien pide que se actúe con ejemplaridad, ahora el Partido Popular, con este caso del caso Koldo, tiene la cara dura de ir dando lecciones de ética y moral política sobre la corrupción. Es un intento de que aquí parezca que todos somos lo mismo. Pues claro que no son lo mismo, Borja, porque a Ayuso no os atrevisteis a pedirle la dimisión, ni lo vais a hacer porque le justificáis y le aplaudís cada barbaridad que hace de manera acrítica. Es más, es que el tuit en el que vuestro propio partido, porque esta es la cuenta de Twitter de vuestro propio partido, el Partido Popular, denunció todo esto, sigue ahí, público, puesto, como un monumento de recuerdo de lo que quedó del Partido Popular tras haber actuado de una forma tan rastrera en cuanto se intentaron tocar a la vaca sagrada que es Ayuso para vosotros. Y ahora aparece Borja Semper y suelta: que el presidente del gobierno señale a un particular acusándole de corrupción es indignante. Y además añade: es un intento de que aquí parezca que todos somos lo mismo. Y es que efectivamente, Borja, no sois lo mismo. Primero, porque no es Sánchez quien señala, sino que fue vuestro propio presidente, Pablo Casado, el que dijo que la cuestión es si es entendible que el 1 de abril, cuando morían en España 700 personas al día, se puede contratar con tu hermana y recibir 286.000 euros de beneficio por vender mascarillas. Segundo, que no es un particular, que es el hermano de la presidenta de Madrid, que cobró una comisión de 280.000 euros en el peor momento de la pandemia. Un particular soy yo, no te fastidia. Y tercero, que evidentemente, Borja, no te preocupes, no sois lo mismo, porque lejos de pedir la dimisión de Ayuso por regar de comisiones a su propio hermano en lo peor de la pandemia, lo que hicisteis fue cargaros a Pablo Casado por atreverse a denunciarlo. Claro que no sois lo mismo, Borja, sois muchísimo peor, porque a la mayoría nos da asco toda la corrupción, pero a vosotros parece ser que solamente os da asco la corrupción que no es vuestra. Es que encima ahora en el Partido Popular van de dignos y puros y muy contrarios a la corrupción y montan comisiones de investigación en el Senado que solamente, ojo, investiguen lo que ocurrió con Koldo y con Ábalos concretamente, porque no quieren investigar todo lo que ocurrió con las mascarillas, en lo que también tendría que entrar qué ocurrió con las mascarillas que se le compraron al hermano de Ayuso y por el cual se llevó esa comisión tan jugosa. Es más, es que muchos de los que piden ejemplo al Partido Socialista ahora desde el Partido Popular son los que se posicionaron con Ayuso. Entre ellos está su mismísimo portavoz, quien ha tenido el valor de incluso decir que gente se lucrara cuando peor lo pasamos es lamentable. Oye, de verdad, pues díselo al hermano, al propio hermano de tu jefa, que se estaba lucrando también en medio de la pandemia y además por decisión de su propia hermana. Y por cierto, ¿os acordáis de aquel diputado por Madrid que me dijo que me hiciese unos vídeos sobre Koldo y Ábalos, Alán? Bueno, pues también os voy a contar una pequeña historia, y es que resulta que hace poco me llegó esta entrevista suya y ojo, porque él mismo reconoce que acabó de diputado por Madrid gracias a Pablo Casado, que era el mejor amigo y con el que se llevaba mejor que con Ayuso, y que al mismo tiempo pues no tenía demasiada relación con Ayuso, y aún así pues no le costó nada olvidarse de la corrupción de Ayuso cuando tuvo que hacerlo para mantener la silla, vendiendo así a ese supuesto mejor amigo que era Pablo Casado a la primera de cambio. Ya lo he dicho en alguna ocasión y esto me lo reafirma completamente, y es que en el PP no hay amistades, hay intereses. Uno no se puede fiar de nadie ahí dentro. Y este diputado lo sabe perfectamente, por eso vendió a su supuesto colega para que no le moviese en la silla y ahora pues se calla a la hora de hablar de Ayuso. Vamos, Ignacio, a ver si tú también te haces unos vídeos sobre este asunto de cómo te has olvidado de repente de Pablo Casado para no incomodar a tu jefa Ayuso. Que se ve que en el PP otra cosa no, pero de tiempo libre para poner tweets vais sobrados. Y si hablamos del diputado nacional que también me increpaba en Twitter para hablar de este asunto, bueno, pues todavía la cosa va a más y todavía da más vergüenza. Y es que este tipo se ha dedicado a hurgar entre mis tweets hasta llegar a uno de 2020, es decir, de hace 4 años, cuando tenía yo 21 años, que más o menos encaja con su relato para echármelo en cara de alguna manera, y que encima en ese tweet refuerza mi postura para poder criticar yo con la misma contundencia tanto a Koldo, porque critico a Koldo y no estoy diciendo ni tú más, estoy criticando a Koldo, a Ábalos, pero también evidentemente al hermano de Ayuso, que es lo que no se atreven a hacer ellos, porque si no su puesto y su sueldo público pues peligra. Pero de verdad
aquí lo alucinante es la cantidad de tiempo libre que tiene que tener un diputado, un maldito diputado, que hay que decir que es diputado, para meterse en mi Twitter y estar mirando hasta 2020, porque además no es que yo tuiteé poco, para encontrar un vídeo del que yo ni siquiera me acordaba. Pero bueno, ya se ve que parece ser que un diputado nacional del Partido Popular no tiene cosas más importantes que hacer que husmear entre tweets viejos de alguien como yo. Sin duda toda una prioridad para con España. Ojalá también estos dos tipos con tanto tiempo libre denunciaran con la misma contundencia como yo que sé, se me ocurre, que su partido haya sido condenado varias veces por corrupción o que, por ejemplo, cuando se denunció la falta de ejemplaridad de Ayuso en un caso prácticamente idéntico al de Ábalos, se cargaron a quien lo denunció y no a la denunciada. Y a mí, que tanto ahínco hacen por criticarme por Twitter, pues ya he denunciado esa corrupción de ambos lados y ellos parece que solamente critican aquella que no les da de comer. Y esto es lo que me parece grave, es que de verdad que ojalá el Partido Popular hubiese obligado a Ayuso a dimitir por regar de comisiones a su hermano, igual que el Partido Socialista ahora obliga a dimitir a Ábalos por la corrupción de su número 2. Nada me hubiese gustado más, porque esto les hubiese dado una gran respetabilidad y credibilidad y un honor que ya no tienen, porque lo perdieron del todo en el momento mismo en el que los que quedaron dentro del Partido Popular tras la guerra interna del PP o bien apoyaron a Ayuso a pesar del escándalo de su hermano, o bien no lo hicieron pero acabaron dejando vendido a Casado, pasándose al bando ganador de Ayuso y abandonando a Casado. Supongo que al Partido Popular solamente les molesta la corrupción cuando es de otros. En cualquier caso, la victoria de Ayuso en este enfrentamiento ha hecho que quienes se han quedado en el Partido Popular ya hayan perdido toda la dignidad y autoridad moral para pedir ejemplo de nada respecto a la corrupción. Yo creo que en este caso el Partido Socialista ha hecho bien en ser contundentes y pedir la dimisión de Ábalos, y creo que si el Partido Popular quiere exigir algo a la izquierda, pues deberían empezar por mirarse en el espejo y limpiar dentro de su propia casa, que después de lo que pasó con todo el caso del hermano de Ayuso, no es que puedan pedir demasiado a los demás. Pero el resto sí que podemos y además debemos exigir decencia de nuestros representantes públicos, porque todo tipo de corrupción es reprochable, venga del lado que venga y caiga quien caiga. Algunos dicen que el mundo es una jungla, que todo está permitido, incluso hacer trampas, pero yo personalmente creo precisamente que construimos la civilización para huir de ese salvajismo del sálvase quien pueda, y para ello tenemos unas normas que deben ser respetadas, especialmente por aquellos que dirigen nuestras sociedades. Y aunque Ábalos es probable que no llegue a tener responsabilidad legal sobre este asunto, creo que lo ejemplar sería que entregase el acta de diputado y pidiese perdón por haber subido tanto a un personaje tan reprochable como Koldo García. Ojalá que para cuando este vídeo esté subido ya lo haya hecho. Y mientras tanto que el Partido Popular tenga un poco más de vergüenza, porque es que insisto, no se repite suficiente, pero ellos se cargaron a su propio presidente por atreverse a denunciar un caso muy parecido a este. Y por mucho que Ayuso tampoco tenga represalias legales, igual que no las tiene Ábalos, sí que tiene responsabilidad política. Y ahí está la diferencia, como decía Borja Semper, entre unos y otros. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final, y ahora, como siempre, si has llegado hasta aquí, dime tú qué opinas. ¿Por qué Ábalos se trajo tan cerca a un tipejo como Koldo? ¿Por qué crees que el Partido Popular se atreve a poner el grito en el cielo cuando lo que ocurre dentro de su propio partido es casi igual o peor? Y sobre todo, ¿qué crees que debería hacer una organización política cuando ocurre algo así en el interior de sus filas? Deja tu respuesta en los comentarios, un like, compártelo si te ha gustado y nos vemos en el siguiente. Adiós.